Bueno, continuando con el tema de las fuentes del derecho, nos vamos a referir ahora a la segunda fuente del derecho, que es la costumbre. La costumbre podemos definirla como una práctica repetida, uniforme, por largos periodos de tiempo, por un grupo importante o por gran parte de la sociedad, con conciencia de su obligatoriedad, de su relevancia y de su carácter obligatorio. Es decir, que para que la costumbre sea fuente del derecho, nosotros necesitamos que se den dos elementos. Un elemento objetivo, que es esa práctica repetida, uniforme, general, que se prolonga por un largo periodo de tiempo, y un elemento subjetivo, que es la conciencia de su relevancia y de su obligatoriedad. Si no confluyen los dos elementos, pero fundamentalmente este elemento subjetivo, podemos hablar de un uso social, podemos hablar de una mera práctica, pero no podemos hablar de costumbre como fuente del derecho. Hay tres tipos de costumbres. Tienen unos nombres latinos, porque ustedes saben que nuestro derecho tiene una gran influencia del derecho romano, que del derecho de la República y del Imperio. Hay una costumbre a la que llamamos secundum legem. Secundum legem quiere decir según la ley. Es esa costumbre que refuerza el cumplimiento de la ley. Después vamos a ver algunos ejemplos. Hay una costumbre praeter legem. Praeter legem, que es la costumbre que suple la ausencia de la ley sobre determinado tema. Cubre, suple lo que se llaman vacíos legales o lagunas del derecho. Y por último, la costumbre contra legem, que es una costumbre contraria a lo que establece una ley, que puede llegar incluso a derogar de hecho la ley. La ley deja de cumplirse, hay una costumbre absolutamente fuerte que impone el no cumplimiento de la ley y puede llegar a la derogación de esa misma ley. Esa derogación de la ley por una práctica repetida, uniforme, constante, contraria, se conoce como desuetudo. Una ley que se deroga o porque se deja de cumplir por desuetudo, por una costumbre contraria que termina por hacerla inaplicable. Vamos a ver ejemplos de estos que nos llama la atención que una costumbre pueda ser fuente del derecho. Vamos a ver primero la costumbre secundum legem. Habitualmente, cuando uno sube a un un transporte público y está sentado, si entra una persona, sube una persona mayor o con un bebé en brazos o embarazada, uno le cede el asiento por costumbre, más allá de que ocupe el lugar reservado para personas discapacitadas o mayores o embarazadas, y de tener conciencia de que existe una normativa, de que esos asientos están reservados y que si sube una persona con esa condición, debe uno obligatoriamente cederle el asiento. Aunque nosotros no conociéramos esta normativa, le cederíamos el asiento por costumbre. Entonces vemos acá como una costumbre está reforzando el cumplimiento de la ley. Un ejemplo de costumbre praeter legem, que es esa costumbre que suple el vacío legal. Aunque les parezca mentira, un aspecto muy importante de la persona que se manejó por la costumbre fue el tema del nombre y del apellido. Recién en el año 1969 nosotros tenemos una ley de nombre y sin embargo ustedes sabrán que todas las personas tenían nombre y apellido. Hay una referencia en el Código Civil al nombre, había algunos decretos leyes que regulaban la materia, pero recién en el año 1969 existe un cuerpo normativo que regula todo lo atinente al nombre y al apellido. Hasta ese momento, el tema del nombre y el apellido de las personas se manejó por la costumbre.
Y desuetudo, bueno, tantas normativas municipales que siguen vigentes por desidia de los legisladores, muchas veces de los cuerpos legislativos que no las derogan, como por ejemplo temas de vestimenta, tirar agua en carnaval, etcétera. Muchas normativas que no se aplican y que han quedado derogadas por desuetudo. Bueno, entonces costumbre, práctica repetida, uniforme, por largos periodos de tiempo, con conciencia de su obligatoriedad. Si no está el elemento subjetivo, no podemos hablar de costumbre como fuente del derecho. Y los tres tipos de costumbre: la costumbre secundum legem, la costumbre praeter legem y la costumbre contra legem, o la derogación de la ley por desuetudo. Finalmente nos quedan otras dos fuentes del derecho: la jurisprudencia y la doctrina. Respecto a la doctrina, vamos a decir que es una fuente indirecta del derecho. Es la elaboración científica, los análisis, interpretaciones que hacen los académicos y juristas sobre las distintas leyes por los distintos institutos del derecho. Uno no puede invocar una obra doctrinaria para determinar qué régimen le es aplicable a una determinada situación o cómo se resuelve un conflicto. Pero decimos que fuente indirecta porque la doctrina colabora con la función de los jueces, colabora con los legisladores, forma criterio en los alumnos de las distintas carreras del derecho, de las distintas ramas del derecho, de los estudiosos del derecho, y les genera determinados criterios, ayuda al profesional en el ejercicio de su función. Entonces, es fuente del derecho en cuanto básicamente resultan orientativas para jueces, legisladores y profesionales del derecho, pero lo es en una forma indirecta. Y por último, la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es el conjunto de sentencias o fallos que dictan los juzgados y tribunales de un país. Los fallos, estas sentencias o fallos que dirimen o resuelven un conflicto o determinada situación que se ha planteado, no son obligatorios sino para las partes de ese proceso judicial, solamente para las partes. Si nosotros tenemos un juicio A contra B que culmina con una sentencia, esa sentencia es únicamente obligatoria para A y para B. Se preguntarán ustedes entonces, ¿por qué esa jurisprudencia es fuente del derecho? Porque ese conjunto de fallos resultan muchas veces orientativos y también sientan lo que se dice habitualmente en derecho, jurisprudencia. Algunos de esos fallos de relativa importancia constituyen un precedente jurisprudencial que va a orientar a otros tribunales o va a representar un argumento para los abogados y profesionales del derecho. ¿Cuáles son los precedentes jurisprudenciales más importantes? Aquellos fallos que emanan de los tribunales de apelación, de segunda instancia o de la Corte Suprema de Justicia, que son los tribunales, como ya dije, de apelación. Estos fallos de Cámara o de Corte son esos fallos que realmente representan una orientación para los tribunales que dependen de esa Cámara y también para los profesionales del derecho. Entonces, la importancia de la jurisprudencia está dada por su valor orientativo o lo que se conoce en derecho como el precedente jurisprudencial. También hay un viejo dicho que señala que la mitad de la biblioteca te da la razón y la otra mitad de la biblioteca te la quita. Muchas veces hay fallos que te dan la razón en tu postura y hay otros fallos que sostienen posturas contrarias. Ahora, dentro de este universo de fallos y de sentencias que es la jurisprudencia, hay un conjunto de fallos que sí son obligatorios, que son los llamados fallos plenarios. Ustedes saben que por la organización de la justicia de nuestro país, los jueces, depende del tribunal de apelación de los jueces,
son las cámaras de apelaciones. Estas cámaras están divididas en salas integradas por 3 jueces cada una. Bueno, muy bien. Muchas veces el fallo que dicta una sala de una cámara difiere con el fallo que dicta otra sala y a su vez con el fallo que dicta otra sala. Entonces, muchas veces en algunos temas de vital importancia es necesario que todas esas salas se pongan de acuerdo y tengan un único criterio en determinada materia. Bueno, entonces las salas se autoconvocan a lo que se llama un plenario. Se juntan, se convocan, se congregan todos los jueces integrantes de las distintas salas de esa Cámara de Apelaciones, en lo civil o en lo comercial, se juntan en un plenario y dan a conocer un fallo, una única sentencia, que sí será obligatoria el criterio que fije para todos los jueces que dependan de esa Cámara. Por ejemplo, la Cámara Civil da a conocer un plenario, se juntan todos los jueces integrantes de las distintas salas de la Cámara Civil y da a conocer un fallo plenario. Ese fallo plenario va a ser obligatorio para todos los jueces civiles de la capital federal, porque dependen de ese fuero o de esa Cámara. Entonces, la diferencia o el carácter distintivo de los fallos plenarios es que son obligatorios para todos los jueces del fuero. Bueno, muy bien, con esto estaríamos terminando el tema de fuentes del derecho. Hablamos de la ley, hablamos de la costumbre, hablamos de la doctrina, hablamos de la jurisprudencia. Estas son las 4 fuentes importantes del derecho. Espero que este video les haya servido, hayan podido entender un poco más el tema. Por supuesto tienen su bibliografía que podrán consultar y también tienen el muro de nuestra plataforma para formular las preguntas o hacerme saber las dudas que tengan sobre este tema. Bueno, espero que les haya sido provechoso y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.